el hecho de ponerme a defender lo que yo creo, eso me ha ayudado a formar mi carácter frente a profesores que quizás saben mucho más que uno. Y yo aquí tengo una experiencia que yo quiero que los que van a estudiar arquitectura la tengan en cuenta, porque es algo que yo no hice. Y ya se empezó a notar en mi cuerpo, en mi piel. Yo pasé en tratamiento médico, por eso le oré mucho a Dios para que me ayude a madurar para que si yo tengo que estar sola, que eso no me importe. Y no es solo un descanso de acostarme toda la cama y no hacer nada más, no, es un descanso mental, de ponerme a leer, ponerme a estudiar y que la Biblia y que el contenido que esté en ello te dé paz. Son renders, o sea, son tantas cosas que realmente, créeme que tú sientes que el tiempo no te alcanza. Y como a mí me criaron o como a mí me pasó, así mismito voy a hacer a los demás. Exacto. Si tú no te involucras en el mundo en el que están tus compañeros, por ejemplo, en fiestas, en reuniones en donde tú sabes que va a haber alcohol y sabes cómo va a quedar todo. ¿Listo para construir tu futuro? En este episodio vamos a explorar los desafíos emocionantes y desconcertantes que tienen estudiar arquitectura siendo un hijo de Dios. ¿Alguna vez has sentido que las expectativas que tenías una vez enfrentándote a la realidad eran completamente diferentes y que incluso habían otras con más obstáculos, más desafíos que no te esperabas? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en específicamente la experiencia de la arquitectura. Para lo cual, hoy tenemos a una invitada y amiga de este podcast, que es Carlita Zaruma, quien es arquitecta y pasó en carne propia estos desafíos que te venimos a compartir. Es por eso que hoy tenemos los 5 desafíos que ella vivió, que en su experiencia personal fueron los más importantes y desafiantes, que queremos compartirte. Si es que estás tal vez pensando en estudiar arquitectura o ya lo estás haciendo, que tengas en cuenta y encuentres en estos desafíos unos consejos que te puedan ayudar y facilitar tu proceso de estudio de esta carrera. Así que para lo cual vamos a empezar a estudiar este podcast como meditando en un versículo que escribió el rey Salomón que se encuentra en Proverbios y que va a ser la guía central de este tema. Así que vamos con el podcast. Proverbios 2, 1 al 6 dice: Hijo mío, si recibéis mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro, entonces tendrás el temor de Jehová y hallarás los conocimientos de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Entonces, bien, me ponía a reflexionar en este versículo porque a mí me pasó en lo personal que de igual manera, siempre antes de empezar algo, de iniciar algo que desconoces, que te lleva fuera de tu zona de confort, te creas unas expectativas en base a lo que a veces te dicen, a veces te cuentan. Antes de empezar la universidad te dicen es que los profesores, las materias, los trabajos ya no es lo mismo, la libertad, cosas que te dicen, pero hay un montón que son la mayoría que no te esperas para nada y que en verdad son difíciles de pasar o más que nada no sabes cómo lidiar y es preciso que en esas situaciones de lo que te pases vas aprendiendo, ¿no? Pero en este caso, en el tuyo, estudiando arquitectura, quería preguntarte, ¿cuáles son esas 5 cosas que no te esperabas pasar, enfrentar o tener que pasar, pero te tocó en tu carrera de arquitectura? Bueno, en mi carrera, el primer desafío Ujú. que yo diría que ha sido uno de los que me han hecho preguntarme muchas cosas han sido las amistades. Ujú. ¿Por qué? Porque, bueno, mi carrera es muy competitiva. Se Ya. realizan, por ejemplo, cada semestre hay en mi universidad, al mejor proyecto hay menciones. Ujú. Y eso no se los da a todos los estudiantes, se los da a uno o dos.
Entonces se empieza a crear como que esta competición mala, Ya. porque hay gente realmente que quiere pasar por sobre los demás sin A, importar a qué, toda costa. a Ajá. toda costa. Entonces, algo que he aprendido en mi carrera Ujú. es eso, o sea, que realmente hay gente que sí te ayuda a salir, te ayuda a que el trabajo quizás sea menos tedioso, pero hay gente que realmente no. Ujú. ¿Y por qué lo digo eso? Primero yo estuve en la UIDE y después me cambié a la Católica. Ujú. Entonces yo me cambié y pasé a otro semestre en el que obviamente mis compañeros tenían otro conocimiento que yo no. Ujú. Yo agradezco a Dios porque sí hubo gente que me apoyó y que estuve, pero yo me di cuenta que hubo gente que realmente no. Y mejor que no supieras porque hace una competencia menos. Exacto. O sea, Mm. que quizás se guardaban cosas y no me decían para yo no saber y no progresar. Ajá. Entonces ahí fue cuando yo me preguntaba, a ver, yo también tengo que ser así como son ellos malos de guardarme cosas, de Ujú. no decir, porque existe esta competencia. Ujú. ¿Será que debo ser así también? Pero Ujú. me di cuenta que no, que también hay gente buena Ujú. y que por sobre todo debe prevalecer lo que soy yo. Ujú. Si el resto es así, ni modo. Ujú. Y es Ujú, triste porque, bueno, hay ese dicho que dice que si quien con lobo se junta, aullar aprende, ¿no? Y muchas veces relacionarse con personas que son así, tolerar esos tratos y no hacerle caer en cuenta o decir yo en lo personal no quiero ser así, no me voy a llevar con gente que sea así, sí ujú, a la larga sí te hace ser, poco a poco te vas impregnando de eso. ujú. Y es muy triste en Latinoamérica que tengamos esas conductas en todo lado. En el sentido de que como a mí me criaron o como a mí me pasó, así mismito voy a hacer a los demás. Exacto. Y no, y eso no está bien. Ujú. Ujú. El segundo desafío fue el manejar mi tiempo. Y yo aquí tengo una experiencia que yo quiero que los que van a estudiar arquitectura la tengan en cuenta, porque es algo que yo no hice. Ujú. Y bueno, como algunos que saben de arquitectura, sabrán que es una carrera que demanda de mucho tiempo y mucho trabajo, Ujú. porque son proyectos grandes en los que si tú eres estudiante, estás en la búsqueda de conocer qué es arquitectura, qué me gusta, qué no me gusta. Entonces, hasta entender eso Ujú. toma tu tiempo. Ujú. Entonces, algo que me pasó mucho a mí es que yo podía dejar todo y solo me ponía a hacer deberes, solo trabajos, o sea, lo único que yo hacía era eso. Ujú. Yo me despertaba y me ponía a hacer deberes hasta la madrugada, que eso Ya. también me enfermó, Ujú. y solo era eso, y yo nunca me di tiempo para mí. Ujú. O sea, un rato parar porque está bien no hacer nada, está bien darte tu tiempo, Ujú. descansar, y yo no, o sea, yo por el querer hacerlo mejor, dar lo mejor de mí, que no está mal, está bien, pero hay Ujú. que tener un equilibrio. Claro. Entonces me pasó que ya me empecé a enfermar y ya se empezó a notar en mi cuerpo, en mi piel. Yo pasé en tratamiento médico por eso, porque yo no di tiempo para mí, Ujú. para estar tranquila, quizás salir unos 5 minutos al parque, relajarme, hacer otra cosa Ujú. más que no sea eso. Así que algo que yo les aconsejaría es que en la carrera de arquitectura sí puede ser bastante dura, pero también date tiempo para ti, tiempo para dormir sobre todo, porque es una carrera en la que si no te organizas no duermes Ujú. y te amaneces, eso es peor. Así que esos serían mis consejos. Ya. Ujú, Sí, sí, porque es full cansado y agotador ser productivo o efectivo el 90% del tiempo que tenemos. Porque sí está bien centrarnos, hacer las cosas, trabajar bien, pero también ujú, tenemos que tener tiempo de distracción porque el cerebro también no puede estar en esas altas frecuencias de concentración con tus cinco sentidos en un lado, en el otro, en todo, te termina agotando y a la larga es bastante perjudicial para la salud porque todo eso se acumula, no trabajas bien, no rindes bien, te afecta en tu salud, en todo y es ujú. para peor. Entonces es mejor tener todo un poco más equilibrado y balanceado que te dé la capacidad de tener una base sólida para seguirte manteniendo de igual manera en el tiempo. Exacto. Ujú. Bueno, el tercer desafío
En mi caso fue aprender a estar sola, Ujú. en el sentido de que obviamente pasa mucho que si tú no te involucras en el mundo en el que están tus compañeros, por ejemplo, en fiestas, en reuniones en donde tú sabes que va a haber alcohol y sabes cómo va a quedar todo, Ujú. y obviamente en estas reuniones es donde se forjan las amistades, entre comillas, Ujú. y pasan cosas, ¿no? Y el siguiente día es Sí, como que, pasó tal cosa, sí, bueno, y sí, sí, todos sí, sí. saben y se cuentan. Ajá, Y ajá. tú no, o sea, y te quedas Ujú. así como, Como de- sí, como que qué pasó y no sabes ¿qué nada, pasó? ajá. Y no te, y obviamente no te forman parte Del del grupo, grupo como te excluyen, ajá. porque no formas tú tampoco parte Ujú. de sus actividades. Así que sí me pasó que yo le pedía mucho a Dios, o sea, eso sí, le oré mucho a Dios para que me ayude a Ujú. madurar para que si yo tengo que estar sola, que eso no me importe. O Ujú. sea, que ya, o sea, más bien yo pensar y decir, ya, si mis compañeros no me suman, no me aportan, entonces Ujú. me va a tocar estar sola, pero no estar sola y triste, sino estar sola y disfrutar yo de mi soledad, Ujú. porque sé que está Dios conmigo y estoy haciendo las cosas bien. Ujú. Eso. Ajá, y es Ujú, verdad porque me pasó completamente igual, pero en mi experiencia va un poquito más allá, en el sentido de que me pasó eso, que me aislaron bastante al principio de la carrera también, de donde yo estaba estudiando, porque yo no formaba parte de esas actividades donde obviamente hay mayor intimidad, mayores anécdotas, donde se forjan esos lazos que no necesariamente tienen que ser buenos o saludables, ujú, pero crecen, ¿no? Y es como que a ti te aíslan un poco y no estás en esa onda, no estás en ese ambiente. Pero me di cuenta que con el tiempo, tú te das cuenta que esos lazos son muy débiles los de unión de ellos. ujú, Y que con el tiempo, como tú dices, vamos creciendo y vamos madurando. Y hoy en día tengo la capacidad de conectar con mis compañeros, tal vez de trabajo, igual de la universidad, en situaciones un poco más maduras, ya no de fiestas, pero que sí ya podemos compartir anécdotas, cosas que son, ya no solo son superficiales como fiestas, trago, alcohol, cosas así, que siguen ujú. habiendo, pero sí tienes la oportunidad de conectarte más después y no pasó nada, no te perdiste nada de nada, porque todas esas personas que en estos primeros semestres se dedicaron a esa parte del libertinaje, que en mi caso, si los primeros semestres iban mis compañeros a tomar 2, 3 veces por semana y pasaban en eso, a veces ni iban a clases. Y hoy en día, ya todos que ya estamos mucho más grandes, conectamos en otras situaciones, ¿no? De cosas, planes para nuestro futuro, qué vamos a estudiar, o Ujú. personas que incluso ya están casando y cosas así. Es como que ya vas madurando y ves que en ese momento, yo en lo personal siento que no me perdí de nada por más veces que estuve solo, aislado. Hoy en día tengo cosas más humanas de valor que puedo conectar con mis Exactamente. compañeros. Y no me perdí de Ujú, nada y no hay que desesperarse por aprender a estar también solo, como dices. sí. Ujú. El cuarto desafío que también me tocó enfrentar Ujú. fue el hecho de formar mi carácter. ¿Por qué? Porque bueno, yo cuando empecé con arquitectura, yo dije, bueno, o sea, ¿qué tiene que ver la arquitectura con el fin del mundo? ¿O qué tiene que ver la arquitectura con la fe en Dios? Ujú. Pero sí, ¿por qué? Porque, bueno, yo me acuerdo que me parece que estaba en tercer semestre en el Ujú. que yo tenía una materia que se llama Historia de la Arquitectura Ya. y una maestra que es una persona muy profesional, o sea, ha llegado hasta el rango más alto. Ya. Ella, me acuerdo que nos explicó tanto sobre la fe Ujú. que ella concluyó de que Dios no existe. Ya. Entonces, fueron situaciones que me hicieron formar mi carácter y decir, a ver, yo tengo que defender lo que yo creo y lo que yo soy. Ujú. Aunque ella sea un máster avanzado en su carrera Ujú. y yo sea estudiante, Ujú. pero el hecho de ponerme a defender lo que yo creo, eso me ha ayudado a formar mi carácter frente a profesores que quizás saben mucho más que uno. Pero por eso pienso que es tan importante que nosotros leamos la Biblia, estudiemos, porque si no tuviera bases, Ujú. realmente muy fácil sería que yo me quede callada
y que no diga nada Ujú, y que sienta que cualquier cosa que digan y que hablen quizás en contra de Dios sea aceptado y que nadie diga nada, pero yo me di cuenta que cuando yo hablé ujú, y yo di mi punto de vista, me di cuenta que hay más gente que también opinaba lo mismo, ujú, que no era la única verdad. ujú. Entonces eso fue bastante interesante para mí, un Claro, no. desafío. Es que sí es bastante desafiante, pienso yo, al ingresar a la universidad, siendo completamente un adolescente, un niño, que estás todavía en proceso de formación, que todas estas ideas, como tú dices, muchas veces te abruman y dices, yo no puedo luchar contra lo que los demás piensan, pero no Ujú, es verdad, porque sí, Dios también, en Dios puedes encontrar tu identidad, tus creencias, tus principios y construir eso a base del carácter, ¿no? ¿Cómo se forma el carácter? Es a base primero de repetición, porque hay cosas que primero haces una vez o crees una vez. Alguna vez ya dijiste a alguien que tú crees en sábado. Luego esto ya no fue una vez, fueron dos, tres, más, hasta que se hizo un hábito en ti. Y exacto. este hábito luego se arraiga tanto a ti que ya no puede dejar de formar parte de ti mismo. Y es ahí cuando Ujú, eso se construye en nuestro carácter. También hay cómo cambiar y moldear el carácter. Hay cosas que están muy arraigadas a nosotros que no son correctas ni no están bien. Pero con la intención sí se pueden ir poco a poco con el tiempo dejándonos. Y es por eso que construir el carácter en esas etapas es bastante importante porque te ayuda a construir lo que tú eres. Y es exacto. importante no dejarse influenciar por ningún profesor, ningún compañero, ninguna tendencia, ninguna moda que a la larga te termine destruyendo el carácter y forjándolo hacia el mundo, sino más bien con tus creencias basadas en lo que Dios quiere para ti, su carácter, te construyan, ¿no? Ujú, Exacto, y quizás no tener miedo, porque, ujú, bueno, al menos en mi facultad yo he visto bastante aceptación, o sea, no es como que te ujú, juzguen que porque eres cristiana, crees en Dios, porque realmente Ecuador es un país en el que es muy conservador aún ujú, y se cree en Dios. ujú, Así que creo que hay que dejar ese miedo y saber que Dios está ahí. ujú. Ajá. De verdad, a mí también igual me pasó igual, no. Pensé que iba a tener más rechazo hacia mi forma particular de ser, pero no fue así, aunque tal vez no compartían, tampoco no irrespetaban, ¿no? Entonces no hay que Ujú, tener miedo de ser lo que uno es y lo que uno cree. Ajá. exactamente. Y bueno, y por último, el quinto desafío ha sido el día sábado. Bueno, ¿por qué? Un desafío enorme, yo creo que enorme y que hasta ahora lo sigo viviendo, Ujú, porque, bueno, siempre, bueno, en cada semestre hay proyectos. ujú, Y ya cuando es el último proyecto, es el más fuerte, o sea, ujú, es el que tienes que hacer planos, maquetas, depende del semestre en el que estés, pero cada uno es duro. ujú, Son renders, o sea, son tantas cosas que realmente, créeme que tú sientes que el tiempo no te alcanza. ujú, Y a mí me ha pasado mucho eso, que por más que yo esté toda la semana, hace, una maqueta te puede tomar 2, 3, 4, 5 días, dependiendo de la maqueta, ujú, hacer los planos, que todo salga bien visualmente para imprimir y tener un trabajo bastante interesante, ujú, toma bastante tiempo. Y muchas veces el día sábado ha sido un día crucial porque la mayoría de trabajos que hacemos es ujú. grupal. Claro. Entonces, en ese ámbito en el que todos estamos estresados, queremos terminar y que yo diga, no, porque es sábado, y que el resto, ¿por qué sí? O sea, Ujú, no te entienden. ujú, ¿Y qué tiene el sábado? ¿Y qué pasa? ¿Y qué haces el sábado? Descansas, pero ujú. entonces, sí ha sido Sí, complicado, sí, te es entiendo, sí, te muy, muy entiendo. complicado, ese ha sido un desafío muy fuerte que hasta ahora lo estoy viviendo, lo estoy pasando, que ese yo pienso que es uno de los más importantes de todos los que dije, es el más importante que les va a llegar a todos aquellos estudiantes de arquitectura. Ujú. O sea, Ujú, principalmente es el descanso, ¿no? Porque puedes tú dejar de hacer las cosas de la universidad, pero si no aprendes a descansar o reposar en Dios ese día que está estipulado para guardarlo y que tú tienes del deseo de hacerlo, o sea, no tiene sentido, ¿no? Pero es más allá y eso es algo que también a mí muchas veces me ha costado explicar, como tú dices, no se entienden, pero
pero ¿y por qué puedes hacer esto? ¿Y por qué no esto? Ajá. O sea, ¿y qué hay de malo en que hagas esto? Entonces es complicado, pero en base es las ganas que tú tengas de construir esa relación con Dios. Ujú. Porque es un día más de la semana, sí, tiene 24 horas, sí, pero y lo puedes aprovechar de la forma en que a ti te dé la gana. Ujú. Pero sí es importante que tú tengas la capacidad de que también eso forme parte de tu carácter, de decir yo no, este día quiero guardar y descansar en Dios, construir mi relación con Él y descansar, ¿no? Así es. Y eso es un desafío bastante duro cuando hay muchas cosas que hacer, Ujú. que hay muchas personas que no lo entiendan, pero vale la pena construir esa relación con Dios y también sirve bastantísimo de descanso de todas las cosas que tal vez te mataste toda la semana haciendo y ya llegó el sábado que por fin vas a Dios, te olvidas de todo y puedes descansar, ¿no? Exacto, y no es solo un descanso de acostarme toda la cama y no hacer nada más, no, es un descanso mental, Ujú, de ponerme a leer, ponerme a estudiar y que la Biblia y que el contenido que esté en ujú, ello te dé paz ujú, y puedas tú continuar con tu día a día. ujú, Ujú. exacto. Bien, este ha sido el podcast de esta semana. Un tema que ayuda a todas las personas que están pensando en estudiar esta carrera y que de alguna manera también para otras carreras se puede utilizar. Estos consejos son de mucha utilidad. Y no nos debemos olvidar que las experiencias universitarias no solo son un momento en el que moldeamos nuestra mente, sino también nuestro carácter. Debemos aprovechar cada momento, cada desafío para crecer y demostrar nuestros valores, nuestros principios que forman parte de nuestro ser. Y de esta manera, construir una vida que refleje el amor y la sabiduría que solo Cristo nos puede dar. Así que este ha sido el podcast y te espero en una próxima ocasión. Hijos de luz.